Vamos. Hola, hola, hermanita, ¿cómo estás? Sí, Bienvenidos. sí, sí. Me da muchísimo gusto. Otra vez, una vez más, A esta mí vez. también. A mí también me da mucho gusto que estemos juntas. El Sí, podcast pasado lo grabamos cada quien por su lado. cada quien desde su trinchera. Y la verdad, a mí también me da gusto. Creo que la interacción es diferente cuando estamos juntas. Eso lo viví también ese día y dije, sí se vive muy diferente el grabar el programa así juntas. Es necesario que lo hagamos juntas. Bueno, no. Cuando se puede y cuando no, pues hay que hacerlo. Lo Hay que importante es seguirlo disfrutar haciendo. cuando lo hacemos Claro, juntas. Sí, a sí, mí es, también es bonito. me encanta esto. Y la verdad es que el día de hoy, otra vez nos sentimos muy contentas, muy emocionadas por el tema, porque, Andamos muy simples, así de que yo creo que va a ajá, estar divertido. y así no está de nuevo. No, la verdad es que nos sentimos muy contentas porque se nos van, a cada vez que van pasando los días, se nos van ocurriendo más y más temas. Entonces Sí. nos faltan a veces tiempo para grabar todo lo que quisiéramos, ¿no? Sí, además queremos empezar a traer invitados, Ajá. invitados que tienen cosas interesantes para contar y cosas que nos pueden dejar un mensaje, un aprendizaje, y eso va a estar padre también. Sí, porque son personas como tú y como yo que al final viven un día a día súper normal, no son personas famosas, no son personas que tengan de alguna manera una vida pública, Exacto. pero el hecho de entrevistar y ver cómo es que llevan sus vidas, su día a día y las cosas extraordinarias que Los nosotros retos, vemos, los retos ¿no? que van viviendo, sí, así Sí, es. hay veces que uno vive su vida normal y la gente te ve desde afuera por las cosas extraordinarias que haces. Nosotros hemos estado como analizando esas vidas de las personas y decimos, ay, hay que entrevistar a tal Sí, persona, porque de verdad que te tienen ideas, consejos, mentalidades que son súper valiosas y que aportan muchísimo. Entonces, por sí, eso queremos hacer nuestra lista de invitados y pronto van a... Y sí, si te quieres sumar a esto, pues también, claro que sí, te puedes sumar, ¿no? sí. A lo mejor conoces a alguien que sabes que tiene una historia que contar. A lo Ajá. mejor conoces a alguien que sabes que hizo, que cumplió un reto, algo extraordinario. A veces hay cosas tan sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que se va a vivir a País. otro país o a otra ciudad y te vas a Sí, vivir solo, ándale. ¿no? Yo me fui Sí. a vivir sola alguna vez a otra ciudad y es un reto. O sea, aunque, Es, aunque sea dentro de la misma ciudad en la que tú vives, del claro. mismo país, Bueno, es cambiarte de casa a cambiarte sola. de casa completa. Claro. Es Y un son reto. esas cosas sencillas las que queremos platicar, ¿no? No, Así no, es. no, nada, sí es extraordinario. Sí es extraordinario, pero lo que es como cotidiano del día a día y que nos vayamos Nutriendo de nutriendo. las mentalidades, de cómo es Así que se es. logra y darnos cuenta que es un patrón, que yo es lo que he visto, que es un patrón, es cuando tú logras algo en tu vida, porque todos hemos logrado algo en nuestra vida, todos. Claro, No hay nadie que, no, digo, no, no estaríamos aquí, estaríamos en la depresión total, ¿no? claro. Siempre hay alguien que ha logrado algo. A veces tenemos como más fuerte un lado que otro, pero cuando te das cuenta que es un patrón, el que tú Sí. seguiste, Ujú. entonces es mucho más fácil replicarlo, ¿no? Y eso es Sí. lo extraordinario. Lo que Así queremos es. hacer aquí, que veamos cuál es ese patrón, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero que se vea en la vida de todos. Ya nosotros ya contamos nuestra historia, Así pero es. ahora queremos ver la historia de otras De personas. alguien más, claro. Ajá, Así es de que, pues, pronto empezaremos con esos podcasts. así es. Pues el de hoy va a estar muy interesante, muy Sí, interesante. Creo que es algo que todos vamos viviendo, que todos hemos vivido, que todos hemos sentido, que todos hemos experimentado. Es algo que incluso hay que estar en observación día a día para poder tener una trascendencia de ello. Y bueno, el tema, ¿lo quieres decir? tú, hermanita, tú, porque este Soltar, tema quiero decir que se le ocurrió a ella y dije, no, entonces, pues, ajá. soltar expectativas, el camino hacia la paz interior. Ok, eso me parece, ahora que ya estuvimos comentando sobre el tema, me parece, como dijiste, de mucha observación y de no perderte en el equilibrio entre lo que deseas realmente y mantener, sostener esa visión Así es. y también aprender a equilibrar para que, ya hablaremos como en el podcast, pero aprender a equilibrar eso justamente para no sentir ese dolor, ¿no? Con esas expectativas, Con las aprender a soltar. expectativas. Ujú. Es que todo nos crea expectativas, todo Así nos es. crea expectativas y bueno, hay que entender que muchas veces el sufrimiento y el dolor no viene tanto
de una situación como tal, como sucede, sino de la expectativa que teníamos con esa situación, Ujú, ¿no? En una relación, por ejemplo, a veces es como, yo creí que tal persona iba a ser de tal manera o debió haber sido porque tenemos una creencia en cuanto a programas, en cuanto a programación, a paradigmas, a creencias de cómo las cosas deberían de ser condicionantes, ujú. cuando no es que deberían de ser, Así no es. es que deberían de ser, es que son tus expectativas. De todo eso vamos a hablar, vamos a ir como desfragmentándolo, desmenuzándolo, para irlo observando y entender por qué a veces sufrimos Ujú. con las situaciones, con la vida y qué es lo que podríamos hacer para entender cuándo estamos poniendo nuestro foco en expectativas y no en una realidad de lo que está sucediendo y que esto te ayude a no sufrir. Así es, así es. Y la pregunta es, ¿por qué hablar de eso, no? ¿Qué es lo que en qué nos beneficiaría hablar sobre de esto? Entonces, a mí me gustaría que tú nos dijeras a ti las expectativas, qué es lo que te han provocado, y yo te cuento como mi Claro. experiencia, o en dónde has puesto tú una expectativa tan alta que te ha provocado dolor. Ajá, ya sé. O Ya sea, alguna sé, experiencia, ¿no? ¿Y claro, por qué estamos hablando sobre esto? claro. Fíjate que yo creo que una expectativa muy común en la que te vas a ver, en la que te vas a ver, en la que nos vamos a ver todos, porque es una expectativa muy de la vida, es la expectativa que tenemos todos hacia los padres, Ok. ¿no? La expectativa que tienes cuando tú eres niño y vives de una manera, te parece normal la manera en la que vives, no la cuestionas, Ujú, sea como sea que estés viviendo, sea que tus papás sean quienes hayan sido, quienes sean, como sean, para ti es normal. Es tu vida, tú no la cuestionas, no estás viendo si el papá te está hiriendo, te está lastimando, es como es y tú lo aceptas, lo ujú, vives así. Nosotros como adultos podemos ver una situación de alguna relación familiar entre padre e hijo y tú puedes pensar que está siendo abusado, que está siendo humillado, que le está haciendo falta atención, que el papá o la mamá están siendo ausentes, que ujú, son groseros con el niño, que no lo deberían de educar de tal manera, que no le deberían de permitir o que le permiten demasiado. O sea, nosotros como adultos, por las expectativas que tenemos de lo que un padre o una madre debería de ser, podemos ver la situación como algo que no está dentro de lo normal o dentro de lo aceptable. Pero cuando tú eres niño, no lo ves. Para ti es normal lo que estás viviendo, es tu cotidianidad, es tu día a día, tú no lo puedes ver. Lo empezamos a ver cuando conocemos los modelos mentales, cuando conocemos la expectativa, ¿no? ¿Cómo la conocemos? Cuando nos dicen la iglesia, por ejemplo, ¿no? La religión, te dice cómo un padre o una madre debería de comportarse en la televisión, a los mismos amigos, ¿no? Ay, a ti tu papá no te compró. Ay, a ti tu papá no te lleva, ¿no? Y claro. entonces empiezas como a valorar así como, ¿deberían? Yo, por ejemplo, tenía una situación, tuve una amiga hace muchos años, donde esa amiga, trabajaba yo con ella y su papá le llevaba de desayunar, ¿sabes? Le llevaba al trabajo, le llevaba un sándwich, un yogurt, una gelatina, y le llevaba cosas. Le dejaba su desayuno. Ujú, El lugar era un restaurante. Yo he trabajado mucho en restaurantes, pero había para comer. Pero a ella se le antojaban cosas y le hablaba a su papá. ujú. Y le decía, papá, me traes tal y tal y tal cosa porque se me antoja comer X, ¿no? Yogur con fruta, lo que fuera. Sí. Y el papá llegaba con las cosas, se las dejaba, la abrazaba, le daba un beso y le decía, tome. A mí eso Ujú, me parecía ujú, extraordinario. así como de, ¿por qué tu papá hace eso? O sea, y aparte, ¿por Ajá. qué le hablas y le pides lo Sí, que está quieres? O trabajando sea, ocupado. si está ocupado, o sea, un papá no hace eso. Claro. A mí me parecía demasiado, o sea, un papá no hace eso.
Y lo vi tantas veces con ella que lo hacía, o sea, al principio era como, "Ah, ¿por qué? ¿Los papás hacen eso? Y luego los papás abrazan a las hijas tanto Sí, claro. y Ajá. las besan, o sea, y bien en algo que se puede ver tan, Claro. tan sencillo, tan natural, tan amoroso, para mí era como, no lo puedo creer hasta que me di cuenta que me lo estaba cuestionando. O Mm, sea, era un cuestionamiento que yo no lo estaba teniendo con conciencia, hasta que me di cuenta que lo estaba cuestionando y dije, ¿por qué? ¿Por qué me estoy cuestionando si esto es posible? Porque para mí no era dentro de la posibilidad. Ahí entendí, empecé a ver bueno, había expectativas de lo que un papá para mí debería de ser. Y empecé a observar al papá de mis hijos, empecé a observar cómo era con ellos y dije, claro, él es un papá diferente con los hijos, no es como el mío, ujú. no es como el papá que yo tuve, es un papá que tiene detalles con sus hijos, me parecía, y a mí me lo parecía un buen papá. Ahora habría que preguntarle a mis hijos si a ellos les parece un buen papá o les pareció un buen papá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos van a tener ahora sus propias expectativas. Y de hecho, sé que, pues porque son mis hijos y porque yo trabajo con ellos muchas veces y los escucho, sé que han tenido que hacer ese trabajo interior de sanar las heridas o los programas o los condicionamientos que como papá él les impuso. Ya. Entonces, ¿qué es esta situación de por qué sufres por esto, ¿no? Yo he sufrido por las expectativas que yo hoy, adulto, que lo empecé a tener, ¿qué te puedo decir? A los veintitantos años, antes nunca me lo había cuestionado, empecé a ver, o sea, y más cuando empecé con los cursos y aprender que estudié un curso, otro curso, biodescodificación, psicología espiritual, todos estos cursos incluso con el tarot, ¿no? Incluso el tarot es terapéutico y te lleva a la observación, a la reflexión de ti mismo. Y ahí empecé yo a ver, entonces tengo que sanar a la mamá para lograr ser una mamá amorosa, eh, apapachadora, lo que hablábamos la semana pasada, Ujú, ¿no? con energía. Exacto, con la energía femenina. Entonces tengo que sanar a papá para poder tener éxito en la vida. ¿Por qué? Porque yo viví tales condicionamientos, situaciones con mi papá que hoy no me permiten fluir de tal manera. Y es con todo. O Ujú, sea, eso te digo, eso simplemente es como con papá y mamá. Pero en una relación de pareja también. es muy común que tú tengas una expectativa de cómo en caso de nosotras mujeres, ¿no? De cómo el hombre, también lo hablábamos la semana pasada, ¿no? De cómo el hombre debería de ser, cómo se debería de comportar, qué es lo que debería de hacer. Tenemos hoy como mucha diversidad de pensamientos, pero algo que era muy común en mis tiempos es que un hombre te debería de mantener, te debería de hacer feliz. Ajá, A mí me da risa, pero ajá. así era. Sí, sí, O sí. sea, un hombre, tú tienes que buscar un hombre que te haga feliz, Ujú, un hombre que te mantenga, un hombre que sea exitoso, un hombre que sea trabajador, un hombre que sea responsable, un hombre que sea buen papá, un hombre que sea cariñoso, un hombre que sea seguro, un hombre que te dé protección. Y, ujú. y ahora que yo lo veo así, digo, no lo encontré. Ajá. No lo encontré, pues no, o sea, las expectativas son demasiadas. Recuerdo que, no sé si tú te acuerdas en algún curso que tomamos, nuestro coach nos decía, es un traje hecho a la medida que cuando se lo quieres poner a alguien, y de ahí yo tomé esa analogía mucho para mí, para compartirla en los talleres, es un traje que te lo pones y a quien sea le queda grande. Ujú, O sea, quien quiera que se lo quiera poner le va a quedar grande. No, no, no va a haber manera de que a alguien le quede un traje de ese tamaño, claro. ¿no? Como mamá, yo les decía a mis hijas, yo a mis hijas, pues les quedé muy chiquita, Ujú. ¿no? Yo fui o sea, para las expectativas que de repente ellas empezaron a tener como hijas, dándose cuenta que, mi mamá no era de esta manera, mi mamá no el otro. Hoy ha cambiado las cosas, ¿no? Sí, Hoy, sí, hoy- sí. hoy hemos trabajado mucho juntas, hemos hablado mucho,
Y al final, ¿qué es lo que te hace sufrir? Lo que te hace sufrir es la expectativa que hoy tú tienes de lo que debería de ser, ¿no? Ujú, Del deber ser, de los condicionamientos. Cuando sueltas eso, es luz. ujú. Es luz, es claridad, es tranquilidad, es paz, es como, ok, entendiendo que cada persona tiene un proceso, tiene una contexto, ¿no? Que no Ujú. todos tenemos el mismo, que no todos vivimos de la misma manera. No puedes pedirle de acuerdo a tus expectativas a una persona o a una situación que sea como tú esperas que sea, porque esa persona o esa situación surgió de una manera que no es la que va muchas veces de acuerdo a ti. Claro, y habría que ver de dónde venimos, ¿no? ¿Dónde venimos? ¿Cómo se crean estas expectativas? Entonces, yo lo que veo y entiendo, ahorita que ibas hablando, veía muchas cosas que no quise interrumpir, ¿no? Pero veía muchas cosas que ibas diciendo y yo pensaba, bueno, como dijiste tú a un principio, primero con los papás, pero no viene de niños, sino empieza ya cuando eres adulto de Así cómo es. debería de ser, ¿no? Los papás. Y en estas comparaciones. Entonces, el punto es cómo se te van creando esas expectativas, justamente como viste, de la educación, del contexto en donde vives, de las personas con las que convives, de ahí empiezan a surgir esas expectativas. Entonces, al final una situación es neutra, ¿no? Una persona, al final, bien dijiste, tiene su proceso, tiene su creencia de que lo que está haciendo es lo que debe de hacer, punto, ¿no? Quizá sí quiera complacer porque hay momentos en la vida donde quieres complacer al otro, ¿no? Pero el punto es que no debería ser así, pero al final sí está esa parte. Pero bueno, todo viene de ti, no del otro, sino de ti y de aquí, ¿no? Todo viene de las creaciones mentales que nos hacemos. Entonces, ese es el punto, ¿no? Desde dónde vienen y lo que te van provocando en el día a día. Bien dijiste en todo, pareja, familia, dinero, trabajo, todo, absolutamente todo, Belleza, negocio, ¿no? belleza. Cuerpos, ¿no? Si lo pasamos a lo que Ujú. tú haces, es como, bueno, quiero bajar a 60 90 no, sí, a 90 60 90 A y 60, 80, 120. lo que sea, pues, Ajá, yo quiero ser como tal persona, porque hay un modelo para eso, ajá. ¿no? La expectativa es un modelo mental. Ujú. Y el punto de todo esto no es que tú crees una expectativa, ¿no? El punto no es ese. El punto es que te aferres a eso, ¿no? Que te aferres tanto, que te apegues tanto, que empiece a generarte este dolor. Y por ejemplo, o sea, a lo mejor yo quiero, siempre hablamos de esto del fitness, pero es como mi ejemplo más Claro, claro, ¿no? claro. Ajá, yo quiero bajar 5 kilos de peso en 2 meses, ¿no? O en un mes y me aferro y me apego que cuando llega ese mes y no lo logré, viene una sensación de frustración, de enojo, de desesperanza, de no soy capaz, no lo puedo lograr. Y ese es el problema, ¿no? O sea, el problema no está en que crees esa expectativa, porque eso te va a hacer avanzar. El problema es que no sueltes el resultado. Es, ok, yo voy a hacer Claro. todo lo que tengo que hacer para llegar a ese punto, ¿sí? Y cuando llegue el tiempo en el que me establecí, si no llegué a ese punto, seguro, muy seguro, estoy más avanzado que de donde empecé, ¿no? Pero si yo estoy totalmente aferrada a que así deberían de ser las cosas, ese es el problema, ahí viene el dolor, ahí viene el sufrimiento, Decepción. decepción, por ejemplo, con parejas, como dijiste ahorita. Por ejemplo, si tuviste una pareja, a lo mejor, ¿no? O tu prototipo de pareja, a lo mejor con tus papás, puede ser, ¿no? También. O tuviste una pareja anteriormente. Y entonces crees, eso pasa muchísimo, ¿no? Crees que la otra pareja debe de comportarse con lo bueno que tenía esta, ¿no? Y entonces tú crees que así deben de ser las cosas.
A mí me ha pasado hacer esa comparación cuando hago esta nueva relación, cuando una nueva relación viene como esta parte, sin querer, pero al final esta comparación, ¿no? De, pero ¿por qué no hace esto, no? Si la otra Claro, persona lo hacía, esto es lo normal. Hoy yo he entendido justamente eso y digo, no, pues no es lo que debe ser. Al final cada quien da lo que quiere dar, lo que puede dar, lo que tiene para dar, ¿no? Y eso sí a mí me ha dolido mucho, mucho al pensar cómo deberían de ser las cosas. Y trabajo todos los días, porque no es algo que yo diga, ah, ya lo tengo súper dominado, no, todos los días trabajo con esa parte de al final, cada uno demuestra su amor de distintas maneras. Y seguramente mi pareja, ¿no? Quizá pida o vea en mí cosas que quizás quisiera que hubiera. Y de hecho lo hemos platicado muchas veces. A mí me gustaría que hicieras tal cosa, ¿no? Y yo digo, pues no, no soy así. Y eso me dijo, y lo acepto, ¿no? Me gustaría, pero acepto quién eres, ¿no? Y yo le digo, yo no acepto quién eres, no que hacerlo. No, o seríamos sea, tan felices si hicieran las cosas como como yo yo digo, quiero, ¿verdad? exacto. No, y esa es la parte, o sea, ir trabajando con esa parte de aceptación y de con lo que, y darte cuenta que al final cada uno es distinto, por ejemplo, en esta parte de la pareja, ¿no? De cada uno es distinto, y al final eso es lo bonito de esa relación, que es una relación distinta y que te va a llevar a otro punto, y si sueltas ese resultado, o sea, vas a vivir experiencias distintas. Y así en todo. En un negocio, por ejemplo, ¿no? O sea, si emprendes un negocio y le pones expectativas a ese negocio, ¿no? Es que yo quiero lograr tal cosa en tanto tiempo, ¿no? Yo quiero ser multimillonaria, ¿no? Ujú, ujú, En 3, 5 años, no ujú. sé, ¿no? Y no, no pasa ese tiempo y no llegas a ese punto de multimillonario, quizá, y no, entonces no viste el camino que recorriste, no disfrutaste eso que viviste, ¿no? Ese proceso que estuviste recorriendo, que es también lo valioso en Cla- todo esto, ¿no? Claro. Así es lo que A yo ver, veo. a veces creemos ay, estoy empezando de cero y no estás tomando en cuenta todo ese camino recorrido y cuando te das cuenta dices, no, no estás empezando de cero porque ya traes experiencias, recursos, aprendizajes que puedes tener para poder realizar lo que sea. Pero hablando específicamente de esta parte de las expectativas, em, todo te condiciona a tener expectativas. Ujú, De la religión, por ejemplo, yo siempre digo que la religión nos pone, por ejemplo, a las mujeres, a las mamás, yo digo que nos pone expectativas muy grandes de cómo debería de ser una mamá cuando el modelo de madre que nos imponen es la Madre María, ¿no? ujú, Yo digo, ahí ya nos ponen un modelo para seguir un arquetipo, un modelo que te va condicionando y que te dice, ¿cómo la ponen? Como si fuera, como, no como si fuera, la iglesia la pone como una mujer sumisa, como una mujer abnegada, como una mujer callada, como una mujer sufrida. silenciosa, una mujer sufrida, Ujú, ¿sí? Una mujer que se sacrifica por su hijo. Y entonces, cuando tú incluso eres niño, no sé si a ti te pasó, pero por ejemplo en el catecismo, cuando te lo enseñan, te enseñan este arquetipo de mujer o cuando vas a la iglesia y te dicen cómo tienes que ser, cómo te tienes que comportar. Y es este el modelo, ¿no? Es ujú, sumisa, abnegada, eh, dejando de ser tú quien eres, ¿no? Para entregarte al otro, a tu familia, ¿no? A tu esposo, ujú. a tus hijos, sacrificándote, donde ya tus proyectos, tus prioridades personales ya no se tienen que tomar en cuenta, Ujú, ¿no? Ya ahora ya estás casada, ahora ya tienes hijos, ahora ya olvídate de ti. Hace poquito hablaba con una persona que me decía esto, que el esposo le decía, ya, o sea, ya estás casada, olvídate de todo afuera, olvídate de los amigos, olvídate de las amigas, olvídate de ir con tu familia. ok. O sea, ahora me tienes a mí y tienes a los hijos. Y tienes que hacerte cargo de esto y entender que tú ya ahora estás conmigo. La expectativa de él, ¿no?
la expectativa de él y que por años ella aceptó esa expectativa porque venía dentro de su modelo mental, ¿no? Ok. Entonces, por años ella lo aceptó. Ahora que ya no está con él, ahora dice, ah, claro, Mm. hay otra vida, ¿no? Hay otra manera de hacer las cosas. Bueno, pero, ¿sabes? O sea, al final, si en ese punto no te causa conflicto, o sea, no está mal. El problema es el dolor, el problema es cuando estás sufriendo por esa situación. Si ella, mientras duró ahí, estuvo bien, No, no, no estaba bien, por eso te digo, o sea, ok, pero es el modelo mental. ok, ok. O sea, no es que estés bien, es que estás acostumbrado a, ¿no? O sea, estás acostumbrado a que ese es el modelo. Puede ser que alguien esté bien con la situación, pero la cosa es que tú crees que las cosas son de una manera y te das cuenta que las cosas son de mil maneras, Ujú, lo que tú decías ahorita. O sea, la manera de amar, tú piensas que hay una, la tuya, ujú. y realmente hay una por cada persona que existe en el mundo. Claro. Cada quien tiene su forma de amar Y en distintos tiempos, además. y de cómo lo expresa, ¿no? Y de cómo lo vive, de cómo lo experimenta, de cómo lo demuestra. O sea, no hay una manera, Ujú. hay todas las que quieras, ¿no? Ajá. Cómo hacer un negocio, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer cómo crecer una organización en el caso en el mío. Yo quiero un sistema, un patrón, una manera que me digan qué y cómo. No, yo debo encontrar la mía. No hay una sola, ¿no? Hay a quien le funcionó de una manera, hay a quien le funcionó de otra. Bueno, a lo mejor hay cosas que sí pueden ser rescatables de aquí y de allá y que te das cuenta que bueno, son comunes, ¿no? O que son constantes para que tú puedas llegar al lugar que quieres, sí, pero realmente hay modelos y formas hay muchas, ¿no? El punto es que cuando tú haces una expectativa, como dices tú, y la sostienes sin querer salirte de ahí, sufres, te duele, te quedas pensando. Eh, ¿Qué piensas? Estoy Cuéntame. pensando porque esto que pusiste de ejemplo me causa como, me brinca, ¿no? Con esta parte de, ¿en qué momento, o sea, en qué momento deja de ser expectativa o en qué momento es cuando tú tienes que darte cuenta que es una expectativa lo que tienes y soltarlo, ¿no? Cuando te está doliendo. Y entonces ahí es en donde tienes que preguntarte y cuestionarte, ¿no? Es que ahorita que decías todo eso y te dije, bueno, mientras la otra persona esté bien, pero si no está viviendo bien, ahí es en el punto, ¿no? O sea, esto a lo mejor sería lo rescatable de esta parte del podcast. O sea, es como darte cuenta en qué momento tú ya está siendo doloroso esta parte de las cosas deberían ser de tal manera. Entonces, cuando empieza a doler y cuando, porque como bien dijiste, hay muchas formas de hacer las cosas, hay muchas formas de vivir las experiencias, ¿no? Al final tú eres quien le da ese sentido a esa experiencia. Entonces, pero ¿en qué momento deberías como de darte cuenta que es una expectativa, una meta o simplemente dejarlo tal y empezar a aceptar la situación tal cual es? ¿No? Eso me queda como, por eso me quedé como pensando ahí. Es ok, estoy viviendo a lo mejor con una pareja que tiene estos pensamientos, pero sin, es que de verdad hay gente a la que no le causa conflicto esa situación, porque dijiste ahorita, porque es el modelo mental. Está bien, todos tenemos modelos mentales. Y está bien mientras no te cause conflicto, Así es. ¿no? A lo mejor si yo veo a la otra persona, yo digo, qué bárbara, cómo sufres. Y a lo Claro, mejor quizá esa persona no está sufriendo, claro, porque en su mente eso está bien y es coherente, claro, ¿no? Pero mi expectativa quizá desde fuera, quizá sea esa, y quizá la otra persona diga de mí, quizá pueda decir, qué liberal tú, ¿no? claro, Qué falta de respeto a tu pareja porque lo dejas solo, porque no lo atiendes, porque, ¿no? claro, Y yo puedo decir, pues tú qué abnegada, ¿no? Tú qué sumisa. Entonces al final no está mal cada quien con sus modelos mentales, sino más bien el punto es en dónde radicaría esa parte
Entonces mi expectativa está en la comparación, ¿no? Porque si lo que yo estoy viviendo es coherente con lo que yo quiero, está bien, ¿sí? Ujú. ¿No? Sí, 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 es así. Es así. La cuestión es cuando ya no te gusta, ya te incomoda, ya no es lo que tú quieres o ya no te está dando los resultados, ¿no? Hacia donde tú vas. Porque a veces tiene que ver con eso, ¿no? Es como yo quiero ir hacia un lugar, pero hay algo a mí que no me lo permite y me voy dando cuenta que es porque tengo expectativas, lo que decías ahorita también, ¿no? Tengo expectativas y no las suelto Ujú. y podría soltar y permitirme hacerlo de otra manera. Ajá. Y también valorar y agradecer lo que ahorita en este momento tengo, ¿no? Claro, Aceptar esto que sí hay, ver, darme cuenta de lo que sí tengo, porque yo creo que también ahí radica el dolor en estar pensando en el futuro, en cómo deberían de ser las cosas y sin mirar lo que sí hay en ese momento de la situación, ¿no? así es. Hay una oración, la oración Gestalt, a mí me gusta mucho, que habla de esto, ¿no? Dice, yo soy yo y tú eres tú. Ah, Yo no vine a este mundo a cumplir tus expectativas y tú no viniste a este mundo a cumplir las mías. Si en el camino nos encontramos, sería maravilloso. Si no, no hay remedio, porque falto de amor a mí al querer complacerte, porque en el complacerte me traiciono, ¿no? Y ujú, falto de amor a ti, o sea, no te estoy amando como eres, claro. ¿no? Cuando quiero que seas de la manera en que yo quiero. Ujú, Es una oración que a mí me encanta. Dice, y bueno, al final, yo soy yo y tú eres tú, ¿verdad? ujú, Si en el camino nos encontramos, maravilloso, y si no, no hay remedio. claro. Y ahí sueltas, ¿no? Sobre todo en cuestiones de pareja, ¿no? De relaciones de pareja. Sí, la oración que mencionas es muy enfocada a las parejas, pero sí, en sí, esto de las expectativas y es soltar todo. Y eso yo creo que es un súper reto. Es de mantenerse constante, constante, todos los días, casi, casi, o sea, levantarte en la mañana y que sea la primera frase, así como suelta, suelta, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que quiero? Hoy qué quiero lograr y suelta sí. todos los días para que te mantengas, y no todos los días, cada hora, cada hora. Ajá. Al menos yo tendría que hacerlo así, porque siempre intentar controlar las cosas, intentar controlar el Sí, resultado es muy doloroso, es muy y doloroso, desgastante. desgastante. Yo he tenido situaciones en sesiones, en consultas donde es que mi marido me fue infiel, es que mi marido me abandonó, o sea, y yo ahí creo que hay mucho de expectativa y de condicionamientos, ¿no? Ajá. Porque al final nadie te traiciona, nadie te abandona. Tiene que ver con tus expectativas, con tus modelos mentales, con tus creencias, ¿no? Y a veces me dicen, entonces debo de aceptar, pues sí, debes de aceptar que la persona es como es y que hizo lo que eligió hacer. Y que no lo, o sea, al final nadie te daña si no quieres que te dañe, No lo ¿no? está haciendo para ti, está haciendo porque lo decide, ¿verdad? Exacto. Sí, fuerte es soltar las expectativas, porque sí, es como, pero él debería serme leal, él debería serme fiel, él debería, ¿no? Tuve, Habérmelo dicho, él. tuve una situación, hace muchos años también de este tipo en una sesión donde ella me cuentan que ella, la mujer, anda con alguien, ella es joven, él es un poquito mayor, dicen, le entrega su vida, ahí Ujú, está la expectativa y el condicionamiento mental, ¿no? Dicen, le entrega su vida, pero el hombre fue muy exitoso durante su vida con ella, ¿no? 20 años que vivieron juntos. Le compró casa, le dio su casa. Ella nunca trabajó, pero le dio casa. Ella le dio camioneta y siempre le cambia a esas personas que cada año, cada 2 años le cambia la camioneta por una más nueva, ujú, ¿no? Ella vive muy bien, ella vive muy bien. Aún hoy no sé, eso hace muchos años, hoy no sé, pero bueno, en el momento en el que me lo contaba, ella vivía muy bien. ¿No? Yo la veía y ella no trabajaba y vivía bien. Y era lo que ella sabía que así tenía que ser. ujú, A ella así le enseñaron, ¿no? Ella tenía que buscarse un buen hombre,
un buen partido, así creció con esa expectativa y con esa mentalidad y lo encontró. Pero pasaron 20 años y terminaron. Y él se fue y se fue con otra mujer más joven, ¿no? Ok. Entonces él termina con ella y le deja lo que ellos hicieron juntos. Le deja el departamento o la casa, no recuerdo qué era, le deja su carro, le da su mensualidad, porque él es exitosísimo, él le va muy bien económicamente. Ujú. Ella no tiene necesidad de trabajar, pero ella llegó conmigo, de alguna manera, lo que ella buscaba, creo yo, era la validación de, pero él me abandonó y le entregué 20 años de mi vida. Se llevó lo mejor de mí. Me dejó, así me lo decía, o Sí, sí, sea, sí. le entregué mi juventud. Yo le decía, ¿y él a ti? Claro. Sí. Te entregó lo mejor de su vida, te entregó su juventud, te entregó sus mejores 20 años. Sí. Hoy ya no hay eso. Ujú. Simplemente se fue, no te dejó, se fue. Y hoy tú estás, pero se fue con otra más joven y ahora yo qué voy a hacer. Y yo le decía, búscate otro más joven. Sí, claro. Búscate otro más joven, o sea, y disfruta lo que tienes ahora. Pero la situación era estar en esa expectativa y que hoy también dentro de su condicionamiento era, hoy yo soy la víctima, yo soy la dejada, yo soy la divorciada, yo soy la abandonada, yo soy la traicionada, Ujú. ¿no? Y buscaba la validación de eso, Claro. que no la encontró. Sí, sí, o sea, son cosas fuertes a trabajar cuando estás en una situación, ¿no? Te pasa algo y buscas siempre como ver por fuera dónde está el problema afuera, ¿Sabes ¿no? que incluso ella era amiga, eh, amiga y tuvimos varias sesiones y como no logró o sea, como abrirse a esa posibilidad, yo le decía, ábrete a la posibilidad de que las cosas son perfectas de esta manera, ¿no? Bueno, hablábamos muchas cosas, pero incluso dejó de hablarme desde ese momento. Ella se sintió como traicionada por mí, pero le Claro. decía, bueno, si yo soy tu amiga, como amiga yo te diría, está bien, amiga, vamos a llorar, tienes razón. Mi amiga la abandonada, mi amiga la divorciada, mi amiga la traicionada, sí, lo hacemos así. Pero si me estás pidiendo entender esto y procesarlo y dejar de sufrir tanto por esta situación, ábrete a la posibilidad de aceptar esto como algo perfecto, ¿no? Y suelta la expectativa de lo que el hombre debería de ser. Es que debería de haber sido para toda la vida. No, no. Es que debería de haberse quedado conmigo, ¿no? Y no irse con una mujer más joven. No, está bien que se haya ido y está bien si se fue con una más joven. Pudo haber sido una más grande que tú, Ujú. ¿no? Una ancianita pudo haber sido. Y, Ujú. ¿no? Pero era esa cuestión de que había que ir cerrando. Irma Claro. Gómez, bueno, vamos ahora, ¿qué te parece si vamos con los 5 puntos? 5 puntos, como el Adal Como Adal Ramones. Ramones. Vamos con las Ok, 5 prácticas ok, que nos para podrían soltar. servir para soltar las expectativas. Perfecto. ¿Sí? Primera, ¿yo? Va, dale. Ajá. Reemplazo la expectativa por una intención. En lugar de decir quiero que salga perfecto, quiero dar, como les decía hace ratito, todo viene de uno. Entonces, quiero dar lo mejor de mí. Quiero abrirme a lo que sea, quiero abrirme al resultado. Les decía, piensen en la mañana, ¿qué es lo que quiero el día de hoy? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿O qué es lo que quiero lograr a un mes? Y suelta el resultado, ¿ok? Enfócate en ir hacia allá, todas tus acciones, todos tus pensamientos, todas tus palabras que vayan intencionadas a eso y después suelta. No importa el resultado, como bien dijiste ahorita, lo que suceda es perfecto, ¿sí? Entonces, intenciona, ya no quieras controlar las cosas, más bien intenciona, eso sí lo puedes controlar, tus pensamientos. ¿Qué es lo que voy a crear con esto? ¿Qué es lo que voy a crear con mi pareja el día de hoy? ¿Qué es lo que voy a crear en mi negocio el día de hoy? ¿Qué es lo que voy a crear con mi hermana el día de hoy? Así vamos a intencionarnos y eso te va a ayudar a soltar este control y te va a liberar muchísimo. Sí. Ujú. Hay una oración, la oración de la serenidad que Mm. hacen en En Alcohólicos Alcohólicos Anónimos. Anónimos. Y es una oración muy, muy poderosa, muy fuerte en estas situaciones, porque la oración de la serenidad dice, ¿no? Se me fue. Ajá, ayúdame a
es Señor, concédeme conceder serenidad para aceptar las cosas cosas que que no no puedo puedo cambiar. cambiar. Y las cosas que no puedo cambiar son estas, ¿no? Las de la expectativa, las de afuera, las de cómo se va a comportar el otro contigo, Ujú. cómo va a funcionar esa persona. Esa persona trae sus programas, trae sus condicionamientos, trae sus contextos, trae sus historias, trae sus heridas y no se va a comportar como tú esperas que sea y eso no lo puedes controlar. ¿Cómo se va a comportar una persona? ¿Cómo va a accionar o reaccionar? Eso no lo puedes controlar. Y dice, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las Las que que sí sí puedo. puedo, y las que sí puedes son las tuyas, lo que Y acabas de acá. decir, Ujú, ¿no? Tus mentalidades, tus fortalezas, en qué vas a trabajar tú, lo que es de ti, ¿no? así Lo es. que viene de ti, eso sí lo puedes cambiar, Ujú. ¿no? Dice, y sabiduría para conocer la diferencia. Eso es ahí está lo bueno. Ahí está lo bueno, ¿no? Ujú. Dice, dame ese discernimiento de yo poder saber qué sí me corresponde, hasta dónde me corresponde y hasta dónde ya no me corresponde, que ya no es mío, Así es. ¿verdad? Sí, 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 sí. Esa oración es súper bonita. Es maravillosa. Ujú, Esa y la Gestalt para mí son, ujú. ay, son básicas del diario, Sí ¿no? que puedes aplicar en cualquier cosa. Sí. Claro. Y bueno, el punto número 2, vivir desde la presencia. Y tiene que ver con lo que acabas de Claro. decir. Vivir el momento, vivir el presente. Y eso que dijiste es muy cierto, agradecer todo, porque al final todo te deja algo, ¿no? Todo te deja un recurso, todo te deja una experiencia, todo te deja un aprendizaje. Y dejar de vivir hacia la proyección del futuro, sino viviendo este momento, este momento, este momento, también te ayuda a no tener expectativas. Fíjate que yo diría, sí proyecta a futuro, pero suelta, Ok, ¿no? O sea, sí proyecta, dirígete hacia allá porque te da un sentido en la vida o te da una dirección hacia dónde moverte, pero suelta después de eso, porque al final todo lo que te llega, soltar el resultado. soltar el resultado y con todas las situaciones que se te van viniendo y se te van atravesando enfrente y que todo está en la mentalidad. Ahí está todo. Yo eso he entendido que todo el punto está en tu mente. Las imágenes que te creas en la mente, las historias que te cuentas. Entonces, cuando tú aprendes a trabajar con tu mente, entonces, ok, apuntas hacia un lugar, luego sueltas el resultado y se te van a atravesar cosas, ¿sí? Entonces, ahí es en donde va a entrar el verdadero trabajo, a aprender a siempre a voltear esas cosas, ¿ok? Que no las veas como dificultades, que no las veas como problemas, que no las veas como si el universo quisiera confabular en contra tuya. No, al contrario, te está volviendo más fuerte. Esto me está volviendo más fuerte, esto me está enseñando, como dijiste, otra cosa, esto me está enseñando otra manera de amar, otra manera de trabajar, otra manera de trabajar conmigo, de volverme más De fuerte. amar, Así es, de de amar. entregarme, Ujú, claro. así es. Sí, y la presencia es libertad, ¿no? Vivir en el presente, cuando vives en el presente, en la aceptación vives libre. Así es, que es el punto número 3. Oh, El punto número 3 es practica la aceptación radical. Aceptar no es resignarse. Aceptar es soltar la lucha con la realidad y desde ahí aprender a transformar. Entonces, ok, me está sucediendo algo, acepto esta situación tal como viene y como te dije ahorita, aprende a trabajar con esto que se me está presentando. así es. Ya lo tengo aquí. No lo puedo patear y hacer a un lado. No, ya está aquí la situación. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo esto me va a volver mejor? ¿Cómo puedo superar esto? ¿Sí? Recursos tienes. Solamente tienes que aprender a utilizar esos recursos que tienes. Y como te vuelvo a repetir, todo está aquí. Entonces, vete hacia adentro en momentos, son momentos. Y eso lo tienes que aprender a hacer a que se vuelva automático ese pensamiento, ¿sí? Yo puedo con esto, yo puedo con esto y más, y no, Dios, ¿por qué me mandaste este problema a mí cuando yo no puedo con... No, no, no. Aprende a trabajar con tu mente automáticamente yo soy mucho más fuerte que esto, yo soy mucho más grande que esto. Hace rato le decía a mi hijo en una plática que teníamos eso, ¿no? Le decía, el trabajo de soltar las expectativas, de soltar los programas, de soltar las creencias, no es fácil, es Sí, bastante doloroso, pero y tiene que volverse, o sea, tu automático, si tú quieres hacer un cambio en ti,
¿no? Sobre todo en ti, si quieres hacer un cambio en ti, tienes que soltar ese automático, ese que hoy es tu naturaleza, que hoy es tu transparencia, para retomar uno nuevo, ¿no? Con Ujú, esto que estás diciendo, con mentalidades, ujú. con nuevas ideas, con nuevas creencias, con nuevas programaciones, y que entonces ahora, de tanto estarlo practicando, con intención, con ese objetivo de que sea de esa manera, se vuelva parte de ti, ¿no? Y es cuando rompes todo el programa anterior, rompes toda tu creencia y empiezas a hacer de una nueva manera. Entonces, ay, ¿cómo has cambiado? Claro. Fíjate que leía el libro de el gigante interior, Despertando el gigante interior de Tony Robbins, y te dicen, te ponen un ejemplo de cómo es que se cimienta una creencia, ¿no? Como en este caso sería como una expectativa, cómo se cimienta a través de acciones que validen eso, es de bases. Entonces ponían el ejemplo de una mesa, ¿no? Y te ponen el ejemplo así de soy sexy. Y cómo cimientas esa creencia respecto a algo, ¿no? Entonces, porque los jeans que me pongo, que están ajustados, se me ven súper bien, porque la gente me dice que me veo muy guapa, porque he logrado bajar 3 kilos. O sea, todo eso va cimentando al final esa creencia, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Pues a través de las mentalidades. Entonces, ir llevando acciones congruentes con respecto a eso que quieres, ¿no? Y soltando esa expectativa. Entonces, ¿cómo haces que se te vuelva automático esto? Así, haciendo diario, aunque al principio parezca forzado, diario, forzante a trabajar esta mentalidad de superación, de poder, de yo puedo más que esto. Así, diario, 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 y entonces te va a volver esa creencia de yo soy mucho más fuerte y poderoso que esto que me está sucediendo, ¿no? Como lo que te decía la señora, ¿no? Que nunca se quiso abrir a una nueva posibilidad Exacto. y que si lo hubiera hecho, yo así como yo la veía, decía, tienes todo para ser feliz, tienes todo para hacer lo que tú quieras. Ujú. Y realmente era una mujer joven, muy guapa, y yo decía, tiene todo para disfrutar de la vida, pero ella elegía sufrirla, Tenerse ahí, claro. sostenerse en esa creencia, en ese programa y en esa expectativa de lo que el esposo debió haber sido, Que al final ¿no? es perfecto, estaría padrísimo ver qué pasó con ella después de 20 años, porque al final es perfecto, Claro, porque todos claro, los procesos tienen su tiempo, ¿no? Y claro, todos tenemos nuestros momentos, entonces a claro, veces es momento de sufrirle y de llorarle y todo, y claro, eso también te va a traer aprendizaje, porque llega un claro, punto de la vida, llega un punto en donde algo te hace clic, un video, una palabra, un amigo, alguien te hace clic, y claro. entonces entiendes por qué de todo ese sufrimiento, ¿no? Sí, Ajá, claro, yo eso también lo ajá. entendía cuando lo viví con ella y entiendo que ese tipo de situaciones son pérdidas, ¿no? Son Ujú, duelos. sí. Entiendo esa parte, solo quise como poner Que tú eras ejemplo la como, coach, ¿no? Al no, final. y lo quise poner como una Sí, sí, ejemplo de una expectativa, pero al final entendía también esa parte y entendía que ella era libre de vivir su duelo, ¿no? claro. Y ese proceso que ella llevaba ya varios añitos, pero Ah, ok, ok. Y tú ella, eras su coach, o sea, al final tú sí, tenías que llevarla a ese punto, ¿no? Y claro, la enfrentaste con ella misma de confrontación. y seguramente, aunque te haya dejado de hablar, en su cabeza no dejaste de retumbar ahí de tus Sí. palabras y todo, ¿no? Entonces, Sí, ya no nos volvimos a ver, pero sí, sí estaría interesante saber ajá. qué pasó después. Bueno, tú, 4, ajá, observar el diálogo interno. Pues lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, es observarte, todo el tiempo hay que estar en dejar de poner el foco hacia afuera, ajá. ¿no? En dejar de poner mi atención afuera. ¿Qué está esperando el otro de mí? Y sobre todo, ¿de dónde viene eso? ¿No? El debería, ¿de dónde viene un debería? Alguna vez leí, que ya no me acuerdo en dónde lo leí, pero leí que un debería viene del ego, No, ¿sabes? ok, sí, 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 sí. O sea, una expectativa viene del ego. Ujú, Entonces, si tú sueltas esa parte del deber ser, ¿no? Al final es como nada tiene que, nada debe de. ujú, ¿No? Todo es como es. Nadie tiene que ser de ninguna manera como tú, y menos como tú creas que es, ¿no? Es muy común escuchar a la gente decir, es que así debería de haber sido, ¿no? Es que eso es lo que tenía que haber hecho. Es que así son las cosas. ujú, Y no es cierto, nada es ujú. de una manera
nada más, ¿no? Nada tiene que ser de una manera, puede ser de cualquier forma. Entonces, cuando tú observas ese diálogo en el que tú estés en un esto debería de haber sido, ahí estás en una expectativa. O esto tenía que, cuando tú te encuentres en ese deber ser o tener que, estás en el ego. Entonces, suéltalo, obsérvate, interioriza, observa cuál es tu diálogo interno y simplemente es como, ok, lo suelto. Sí, fíjate que a mí a veces me pasa que me cuento lo que yo quiero, obviamente, ¿no? Entonces escucho mi diálogo interno y pues Claro, las cosas van claro. a mi favor. Pero realmente lo que dijiste ahorita es muy cierto y una manera de llevarlo a cabo es en calma, en silencio, en una, o si quieres meditación y si no quieres, solo ponte en silencio En y paz. escúchate y pregunta, suelta la pregunta ahí al aire, suelta la pregunta al universo. ¿Qué es lo que tengo que ver en esta situación? ¿Qué es lo que tengo que entender en esta situación? ¿Por Que debo. qué esto, ajá, por qué esto que está sucediendo me causa este conflicto, esta disonancia, se le puede decir, ¿no? Como no entender Malestar. malestar, ¿qué es lo que... Suelta la pregunta. Claro, Y solita te va a llegar ese diálogo, esa respuesta, esa vocecita que te va a decir, esto es lo que tienes que observar, esto es lo que tienes que entender, esto, ¿sí? Y no esperes que sea en ese momento. Quizá te va a llegar con una frase, como te dije, con un video, algo que veas y te haga clic. Ah, ya entendí por qué era, claro. ¿no? Ajá. Claro. O toma terapia o contrátate un coach. También, sí, sí, sí. También Sí, sí, puedes, sí. te puede ayudar mucho. Un coach te ayuda a veces. ¿Cuál es la diferencia entre un coach o Un no sé, o un psicólogo. psicólogo? Pero un coach te ayuda a ver esos espacios que tal vez tú no, como tus puntos ciegos, ¿no? Y yo digo que te pone luz ahí. Bueno, no lo digo yo, hay un libro específicamente que te habla de eso y te dice, un coach em, te alusa, ¿no? Te alumbra en esos espacios donde tú no estás viendo, donde hay oscuridad. Entonces ahí es cuando despiertas, ok, a una posibilidad diferente, ¿sí? Te muestra esos espacios que tú sabes, que tú los puedes descubrir porque al final siempre las respuestas están en ti, Así es. ¿no? Y siempre las soluciones están en ti. Ahorita que dices eso es, ok, sí, ponte en paz, ponte en calma porque nunca va a estar afuera una solución. Ujú. Siempre va a estar en tu interior, en tu Sí, paz. Y no tomes decisiones en un momento de crisis, de crisis de donde angustia. estás en una expectativa de no se realizó así, relájate. Espérate a que te llegue el mensaje de para qué y por qué sucedió eso. Así Y es. otra pregunta buena es, ¿qué de bueno tiene esta situación? No solo es como, ¿para qué me sucedió esto? ¿Para qué de bueno me sucedió esto? ¿Qué de bueno me trae esto? Ya se adelantó la pregunta número 5. Ay, perdón. Pero sí, así es el punto, ese es el punto. El punto número 5 es agradecer esto que está sucediendo. Así, Entonces, cuando haces eso, claro. ¿qué de bueno puedes verlo y agradecerlo? Porque todo tiene su lado bueno, absolutamente todo. Aunque estés en el caos más grande, aunque estés en la oscuridad más grande, todo tiene su lado positivo, su lado de aprendizaje, su lado que puedes transformar, entender. De verdad, la otra vez hablábamos entre mis hermanos y yo de una situación de una persona que habíamos visto en YouTube en una entrevista que había fallecido su hijo y que al final esta persona lo que hace es ahora trabajar con pues una fundación para personas que habían tenido como la pérdida, ¿no? de hijos y trabajar en em, ¿cómo se le dice? Es que su hijo padecía de depresión, entonces, trabajar con esto, ¿no? No es enfermedad, patología, Como un trastorno, condicionamiento, un condicionamiento, no trastorno, sé, sí. no sé la verdad. Pero bueno, entonces puso una asociación para poder trabajar con las Ujú, personas que ujú. padecían de esto porque se dieron cuenta que sí se puede prevenir, que hay ciertas conductas que te muestran que Es esto que está andaba como en el viviéndose. pensamiento de cuándo platicamos eso, no, Ah, no recuerdo. y Pero sí. entonces,
eso es como algo súper extraordinario que alguien pueda hacer. Imagínate con la muerte de tu hijo, ¿no? ¿En qué momento puedes ver eso de bueno de la vida? Cuando estás Sí, en esa total oscuridad, cuando estás en ese momento de no quiero saber absolutamente nada de nadie, no quiero que nadie venga a decirme, ay, espero que te encuentres bien. No, no quieres ni que te toquen, ¿no? ujú, Bueno, ujú. esta persona lo transformó, ¿no? O sea, al final sacó algo, dijo, no puede ser que la vida de mi hijo se quede hasta En aquí, vano. ¿no? Que sea en vano. Algo tengo que hacer con respecto a esto y ahora hace esta labor. Entonces, siempre se puede sacar. O sea, si una persona viviendo esta situación puede sacar algo de Sí, positivo y tan extraordinario, o sea, podemos sacar situaciones y agradecer esto que nos está sucediendo sí, y ver qué podemos hacer con ello, ¿no? sí. Así es. Pues hasta aquí llegamos, pero hay una pregunta que te queremos dejar y es, ¿qué expectativa puedes soltar hoy? ¿Qué expectativa puedes dejar para avanzar hacia un espacio de más libertad en tu vida? ¿Qué dejarías hoy? Ojalá que nos lo puedas decir y lo dejes en los comentarios, ¿verdad? Así es, hermanita, me encanta, me encanta, me encanta el programa, me encanta todo lo que nos hace reflexionar. Empecé como media perdida en el tema, pero ya irlo analizando me Sí. encanta y siempre me deja pensando hasta el siguiente podcast. Sí. Dice una frase final. Cuando sueltas lo que esperabas, haces espacio para lo que realmente mereces. Qué bonito Entonces, eso. sí, te Ujú, sueltas y llega, ¿no? Llega algo mejor o algo diferente o algo claro, muy bueno. Siempre es algo bueno. siempre. Pues hasta aquí llegamos con el podcast. Espero que te guste, espero que lo compartas, espero que comentes, Así es. ¿verdad? Que nos des que te suscribas a nuestro canal, al de cada una. Al de cada una y nos dejes Así, un like. así, Claro que sí. Pues así es. muchas gracias, hermanita. ¿Tienes algo para promover? Ay, este fin de semana, Yo este sé fin que de sí tienes. semana es el taller de mentalidad, como lo he venido diciendo en todos los podcasts, mentalidad ganadora, tu mente es tu gimnasio, vamos a dar técnicas y te voy a ayudar a que encuentres qué es lo que te está saboteando, qué es lo que te dices, qué es lo que puedes hacer, ¿sí? Hay un método en específico que podemos hacer y lo vamos a Uy, trabajar súper. ahí. Me encanta. Entonces, quiero que veas esta parte, hacer visualizaciones para que entiendas cómo es que trabaja tu mente y cómo puede trabajar a tu favor, así como el gimnasio. Así Me trabaja el encanta. gimnasio para fortalecer tus músculos. Bueno, pues la mente la puedes usar para trabajar y empoderarte y hacer todo lo que quieras lograr. No, no, yo lo aplico en el fitness, pero la verdad es que esto se puede lograr con Así lo que es. sea. Así Ujú. es, porque al final es mentalidades. Domingo 27 a las 10 de la mañana vía Zoom. Si te interesa, mándame un mensajito y te mando toda la ¿Tus información. redes? Mis redes en Facebook, Siana Grow, y Instagram y TikTok, Siana Grow Fitness. Y también puedes dejarme mensaje aquí en YouTube. Así ¿Y es. tú? Pues yo en el 1 de agosto retomamos el programa. Ok. Ahorita estamos en otras actividades, pero retomamos el programa del Mastermind. Así es de que si quieres participar, si quieres ser parte de esto, de estar recibiendo las bitácoras, de estarte trabajando, sobre todo es un trabajo de observación, de reflexión permanente, en el que te estás cuestionando, a ver, voy bien, cómo lo estoy haciendo, en dónde me estoy deteniendo, ¿no? En dónde están mis expectativas o dónde tengo que hacer un cambio, soltar una creencia. Esto lo estamos haciendo todos los días. Si tú quieres ser parte de esto, pues déjame un mensaje también. Mis redes, Shalom Espacio Sagrado, Esenciales para la Vida BW, o déjame un comentario aquí, tu correo y yo te contacto. Perfecto, Así perfecto, es, hermanita. vámonos. Muchas gracias. Vámonos. Nos vemos. Gracias.